Bueno, jóvenes, damos inicio a la sesión correspondiente para la semana número 1, curso Industria Textil, código FE 257, semana 1. Tema, fibras, hilos y tejidos. Les recuerdo el correo del curso FE 257@urural.edu.gt. Y mi nombre es Nite Rosales. Vamos a entonces a ver, revisar la agenda para la sesión, la presentación del curso, revisión de la guía, contenido de la semana, va aproximadamente a las de 2 entre 3 y 10. Vamos a hacer una pausa para poder revisar el contenido, algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Voy a revisar el correo del curso y luego continuamos con la sesión para finalizar la sesión a las 3:30. Objetivo de la clase: que el estudiante adquiera los conocimientos sobre tipos, características y origen de las fibras textiles, que le permita tomar decisiones sobre la mejor elección en la aplicación para hilos y tejidos. Bueno, vamos a revisar primero qué es la industria textil. Bueno, la industria textil, básicamente, esta industria se ocupa la fabricación desde el tema de fabricación de fibras. A partir de estas se elaboran los hilos y los tejidos, así como los hilos que sirven para unir estos tejidos. También toca otra área, o trabaja otra área, que es el diseño de prendas, donde se elaboran diseños, bosquejos y se utilizan y se determinan los colores, los estilos que se van a utilizar a trabajar dependiendo cómo esté la tendencia de la moda en cada uno de los momentos. Luego se va a la confección de las prendas, que ya es en sí elaborar a partir de los tejidos las prendas que son vendidas en el mercado. Además de esto, existe un área complementaria que es la de investigación, también la de diseño de tecnología y también diseño e investigación de materia prima. Estas serían entonces las áreas que ocupa la industria textil. Les comparto un momento la diapositiva para que hagan sus anotaciones. Bueno, en esta industria también existen diferentes sectores que son muy importantes y que trabajan la industria textil. Por ejemplo, tenemos el algodonero, que es el que se encarga o trabaja con el algodón. Aquí se elaboran camisas, por ejemplo, las camisas o la ropa vaquera, los pantalones vaqueros. También encontramos ropa o prendas infantiles que utilizan los niños, la ropa de verano en general. Luego tenemos otro sector importante que es el lanero, que en este caso es el que trabaja con el estambre, la lana carda, el cedero, la cedería, que básicamente este sector trabaja con eh, forros, prendas de vestimenta para mujeres, algunos forros para prendas muy finas o entre telas. Tenemos otro género que es el género de punto. En este caso, la ropa interior, tanto para dama como para caballero, está elaborada con este tipo de material. También incluimos aquí la ropa deportiva. Se tiene otro sector que es el de sector no tejido. Este básicamente se enfoca en el reelaborar o productos que son utilizados como entretelas o refuerzos para las prendas de vestir. Em, en cuanto al consumo mundial de las fibras textiles, esta clasificación o este estudio se hace en relación al peso, al consumo en peso de cada uno de ellos.
Tenemos, por ejemplo, el 39% para el algodón, el 39% para fibras sintéticas, el 10% para fibras artificiales, el 5% para la lana y el 7% estarían formados por otras fibras. Comparto con ustedes un momento la diapositiva para que hagan sus anotaciones. Bueno, las fibras textiles. En la industria textil se denomina fibra o fibra textil a un conjunto de filamentos o hebras que son susceptibles de ser usados para formar hilos. Posteriormente se elaboran con estos los tejidos. Existe una clasificación para estas fibras textiles de acuerdo al origen, es decir, de acuerdo a dónde se obtienen. Entonces tenemos, por ejemplo, las naturales, sintéticas y artificiales. Las naturales son las que se obtienen de los animales, del reino vegetal, podríamos decir, de los minerales. Entonces, es por eso que se llaman o se conocen como fibras naturales. Luego tenemos las sintéticas. Las sintéticas, en este caso, tienen componentes químicos y se denominan fibras sintéticas. Las fibras artificiales, en este caso, tienen por lo menos un componente de origen natural y se denominan fibras artificiales. Comparto con ustedes un momento la diapositiva para que hagan sus anotaciones. Bueno, las fibras, entonces, como nosotros podemos ver, según la explicación que llevamos al momento, son la base o la estructura de los textiles. Estas fibras se utilizan en diferentes industrias y para que se consideren fibras deben reunir diferentes características o condiciones, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, la finura, la longitud, el carácter, el rizado, el color, el brillo que la fibra tenga, la elasticidad, la resistencia, la elongación, la capacidad que puedan tener para adquirir color, que esta sería la afinidad tintorera, la resistencia al calor, la resistencia a la luz, la resistencia también a ser sometida a químicos, a solventes, a acciones que ejercen los agentes atmosféricos. Estas incluso se considerarían alguna característica como resistente a algún tipo de bacterias o microorganismos. Entonces, estas serían algunas de las características importantes a considerar en las fibras textiles. Vamos a ver, a revisar cada una de estas características para poder comprender más cómo se trabajan en las fibras textiles. Bueno, primero tenemos flexibilidad. La flexibilidad es el grado de flexibilidad, que en este caso es el grado que determina la facilidad con la cual los tejidos pueden ser doblados y no afecta su condición original, no afecta su durabilidad. Entonces, el grado de flexibilidad determina la facilidad con la cual los tejidos pueden ser doblados y esto influirá en la durabilidad de la prenda. La flexibilidad de una fibra, lo que me garantiza es que la fibra sea capaz de soportar repetidas flexiones sin que ésta ceda o que ésta falle, es decir, que no disminuya su resistencia a la ruptura. Entonces, es importante esta característica o esta cualidad en una fibra textil, ya que es necesario convertirlas después en hilos o en tejidos y para estos procesos se necesita realizar flexiones o dobleces necesarios
obtener luego los hilos o los tejidos. Entonces, al final, esta característica va a determinar la facilidad con la cual los tejidos van a poder ser doblados y no va a afectar su durabilidad, o una prenda tampoco va a ser afectada en su durabilidad. Esta sería la flexibilidad. Les comparto un momento la imagen para que ustedes hagan sus anotaciones. Luego tengo elasticidad. La elasticidad, esta determina la facilidad de tejeduría, aumenta la duración del material y es de gran importancia en los procesos de acabado de las prendas. Bueno, en este concepto básicamente tenemos que aprender a diferenciar dos. Uno que es la elasticidad y otro la elongación. La elongación es el alargamiento que va sobre la fibra antes de su ruptura, o alargamiento de ruptura. Entonces, a la elongación también se le conoce como alargamiento de ruptura. Vamos a ver un ejemplo para poder explicar qué es elongación. Suponiendo que yo tengo un hilo que está elaborado con una fibra, y este hilo tiene una longitud de 100 centímetros, es decir, mide 100 centímetros. Yo le aplico fuerza para estirarlo, entonces logro que este hilo llegue a medir 112 centímetros antes de que se rompa. Después de esos 112 centímetros, sigo aplicando la misma fuerza, cede, se rompe. Entonces, antes de romperse, el hilo mide 112 centímetros. Entonces, aquí explicamos que el alargamiento de ruptura o elongación es de un 12%. Esta sería la explicación, un ejemplo que podemos dar para elongación. Luego tenemos la elasticidad. La elasticidad básicamente es la capacidad de recuperar su forma original. ¿Qué quiere decir con esto? Que regresamos al mismo ejemplo del hilo. Yo tengo el hilo que mide 110 centímetros, 100 centímetros, perdón. Lo estiro, por ejemplo, lo puedo estirar hasta que mida 112, 110 centímetros. Si yo le quito esa fuerza y el hilo es capaz de regresar a sus dimensiones originales, es decir, mide 100 centímetros, quiere decir que es un hilo completamente elástico. En este caso, su elasticidad estaría representada por el 100%, es decir, tiene una elasticidad del 100%. ¿Qué pasa? Si yo este hilo que mide 100 centímetros lo estiro hasta que mida 110 centímetros y luego retiro esa fuerza y ya no mide lo mismo, por ejemplo, mide 102 centímetros ahora, me está diciendo que su elasticidad ya no va a ser del 100%. Entonces, por cálculos matemáticos, por una regla de 3, puedo determinar que la elasticidad de este hilo ahora es del 98%. Entonces, estos serían los ejemplos que podemos tomar para elasticidad y elongación. Les comparto un momento la diapositiva para que ustedes puedan hacer sus anotaciones. Bueno, luego tenemos resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción también se conoce como tenacidad. Es importante que la fibra posea suficiente resistencia para ser trabajada y procesada en los procesos de tejeduría o hiladura. Entonces, con esto se requiere también que las fibras tengan esta característica o esta cualidad, que es la resistencia a la tracción o tenacidad.
Esta característica se mide en centinewtons por Tex. Comparto con ustedes un momento la diapositiva para que hagan sus anotaciones. Bueno, entonces la siguiente es peso específico. El peso específico es el peso por unidad de volumen de un cuerpo. En el sistema internacional, entonces el peso específico nosotros lo vamos a expresar en newtons por metro cúbico. Y para efectos prácticos también se suele expresar en gramos por centímetro cúbico. Comparto con ustedes un momento la diapositiva. Finura. Bueno, finura es otra característica muy importante, ya que esa le permite a los textiles tener ciertas características que pueden percibir las personas a partir del tacto o también por la cómo se comporta cuando se elabora una prenda. Entonces, la finura, en este caso, al tacto es me permite que el textil al final sea un tejido suave, em, al tacto, que tenga también resistencia, flexibilidad. En el caso de utilización para prendas, me permite que las prendas tengan una mejor caída, se permite que tengan mejores dobleces, aunque también tienen una tendencia mayor a lo que se conoce como peeling. Más adelante vamos a ver el peeling. Entonces, finura. Luego tenemos longitud. Eh, la longitud, a diferencia de la finura, esta sí afecta a los procesos en elaboración en los textiles, porque la longitud es las dimensiones que puede alcanzar esta fibra. Luego tenemos la higroscopicidad. La Cospicidad es la capacidad de absorber la humedad del aire e incorporarla a su contenido. Depende de la estructura química y física de la fibra, así como de la temperatura y de la humedad del entorno. En este caso, esta es una característica que aportaría muchas cualidades a la prenda final que se está elaborando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay en el ambiente lo que nosotros conocemos como humedad. Entonces, a partir de que si la fibra posee esta capacidad o esta característica, permitiría tener un equilibrio en cuanto a la humedad, preservando la humedad o en su interior o de lo que está protegiendo. En este caso, por ejemplo, si es una prenda de vestir, el cuerpo. Entonces, aquí se puede decir que la higroscoposidad de los materiales puede expresarse como contenido de humedad o porcentaje de humedad. También se puede expresar como recuperación de humedad o Reigan. Bueno, un ejemplo que podemos dar práctico de una fibra que tenga higroscopicidad es muy utilizado actualmente, ¿verdad? Ahorita se utilizan muchos textiles en prendas que permitan que las prendas de vestir sean prácticas, consuman menos tiempo en cuanto a la limpieza, también en cuanto a la sensación que provoca al cuerpo cuando se está utilizando. Entonces, por ejemplo, si hay una humedad en el ambiente menor, es decir, permitiría que el cuerpo se encuentre con valores de equilibrio. Si en la fibra con la que está elaborada una prenda
tiene esta característica, me va a permitir que las prendas se sequen con mayor rapidez, ya que permiten que se puedan secar o el ambiente pueda absorber mayor humedad del ambiente. Esta sería entonces higroscopicidad. Luego tengo resistencia a la abrasión. La resistencia a la abrasión es la capacidad de una fibra de soportar las fuerzas de frote en el uso diario. Una fibra es capaz de absorber y disipar eficientemente las fuerzas sin daño. La fibra muestra resistencia a la abrasión. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, para las prendas de vestir, recordemos que están sometidas a constantes roces, ya sea con el cuerpo o con objetos que están en el entorno. Entonces lo podemos observar en los codos, por ejemplo. Si la fibra con la que fue elaborado ese textil no tiene esta característica, con el roce tiende a desgastarse o a dañarse, a ceder en este caso, o incluso con el roce que hacen los brazos con el cuerpo, o si estamos hablando de un pantalón, el roce al caminar, o de calcetines, el roce que se ejercería con los zapatos al realizar movimiento. Entonces, esta es una característica relacionada con la resistencia a la abrasión. Les comparto un momento la imagen para que hagan sus anotaciones. Bueno, luego tengo rizado. El rizado se refiere a la ondulación de las fibras. Esto en los tejidos afecta porque permite que los tejidos puedan ser más voluminosos o no. Entonces, la ondulación de la fibra influye en la voluminicidad del hilo y también en el tacto del tejido. Las prendas confeccionadas con fibras rizadas son térmicamente más aislantes. Esta es una característica que podríamos ver como ejemplo ya en la elaboración de prendas. La ondulación de la fibra presenta o se establece a partir de 3 parámetros. El primero es que es, por ejemplo, determinar en qué dimensiones estoy observando la fibra, si en 2 o 3 dimensiones. También es importante considerar el tamaño del rizo, es decir, la amplitud del rizo, el número de ondulaciones por unidad de longitud, es decir, la frecuencia. Vamos a revisar en esta siguiente imagen, por ejemplo, hablando de si se trabaja en 2 o 3 dimensiones. En esta imagen podemos ver diferentes rizos que puede presentar una fibra. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en el diente de sierra, aquí vemos que estamos trabajando una ondulación de la fibra en 2 dimensiones. Pero si me ubico en la tridimensional de alta frecuencia, aquí vemos que el rizo de la fibra es en 3 dimensiones. Luego tengo el segundo, que era el tamaño del rizo. Entonces aquí, en donde dice bucle, en este ejemplo, puedo ver en la fecha que está ubicada a la par que a partir de este ejemplo puedo observar cuál es el tamaño del rizo. Ahora, si yo veo el número 3, que es el número de ondulaciones por frecuencia, entonces, por ejemplo, voy a pegar aquí. Tengo un parámetro de longitud o una unidad de longitud marcada por estas 2 flechas. Entonces, aquí el número de ondulaciones que tenga, que serían en este caso 1, 2 ondulaciones, estas serían el número de ondulaciones por unidad de longitud, que es lo que conocemos como frecuencia en el rizo. Entonces, estas serían las 3 los 3 parámetros a observar en el rizado de la fibra. ¿Cuáles pueden ser estos rizados? Entonces, con este ejemplo podemos ver
que tenemos liso, tridimensional de alta frecuencia, tridimensional de baja frecuencia, diente de sierra, bucle, helicoidal, núcleo liso con cobertura rizada. Les comparto un momento la imagen para que hagan sus anotaciones. La siguiente característica, que es efecto triboeléctrico. El efecto triboeléctrico es un tipo de electrificación causado por el contacto con otro material, por ejemplo, un frotamiento directo. Entonces, en este caso se refiere a las cargas que tienen las, la, las fibras y por lo tanto los textiles. Nosotros muy probablemente lo hemos experimentado con algún tipo de ropa que se utiliza para el frío. Eh, cuando se frotan con el cuerpo en la oscuridad se ve que eh, sueltan ciertas como líneas de luminosas. Entonces aquí podemos ver que esto se produce cuando se roza con el cuerpo y se separa. Entonces, en la siguiente podemos ver una tabla donde tenemos distribuidos los diferentes fibras obtenidas de acuerdo al origen de mayor carga, ya sea positiva o negativa, de cero a mayor carga. En este caso te encontramos el algodón como el que tiene cero en este valor, que esto me indica que no tiene carga. Y luego vamos a revisar hasta la carga positiva. Entonces tenemos, por ejemplo, la seda, que tiene una mayor carga positiva, la lana mayor que la seda, y el vidrio es el que encontramos con mayor carga positiva de todos los que tenemos en esta lista. Al revisarlo con la carga negativa, recordemos el algodón, cero. El acetato tiene mayor carga negativa, el acrílico, el cloruro de polivinilo, el poliéster y el polipropileno, que en este caso sería el que tiene o presenta mayor carga negativa. Bueno, ¿cómo afectan esta característica a los procesos de producción? Entonces, por ejemplo, cuando se están elaborando las cargas, las fibras se están trabajando y se va a elaborar un hilo. Entonces, por ejemplo, cuando se está realizando un proceso de enrollamiento, estas fibras tienden a enrollarse debido a la rotación que se da en las máquinas, principalmente está en el proceso de hilado. Esta sería una característica y cómo influye en el proceso. También lo que provoca esto es que se adhieran los hilos al urdido cuando se está trabajando ya elaborando los tejidos. Que un hilo tenga carga también me afecta, de manera que se ponen las fibras como espinosas o erizas. Entonces, aquí se va a tener como consecuencia un hilo peludo. Em, También en el proceso podría crearse una formación de chispa en los procesos de hilado o tejido. Estas serían entonces ejemplos de cómo afectan las cargas o esta característica al proceso en, en los diferentes procesos de hilado o tejido. Luego tenemos la conductividad eléctrica, que esta es la capacidad de transferir cargas eléctricas y en este caso se expresa por Siemens por metro. Y la conductividad térmica. La conductividad térmica, que es la capacidad que va a tener una fibra de conducir el calor. Y esta característica se expresa en Kelvin por metro. Bueno, la conductividad eléctrica. Entonces, como vemos, es la capacidad que tienen de transmitir cargas eléctricas. Esta propiedad, ¿cómo puede afectar a la fibra? Entonces, una fibra puede generar o transmitir o transferir electricidad
ya sea por un proceso de frotamiento. Entonces aquí puede afectar cualquiera de los procesos. Ya vimos hilado, tejido. Además de esto, también es capaz de transferir carga y que cómo afecta a un textil. Al final lo afecta como que si fuera un imán. ¿Por qué? Porque al textil se le van a adherir otros elementos. Por ejemplo, podemos decir que un textil se ensucia muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al textil se le adhieren partículas de polvo o diferentes partículas que hacen que se ensucie la prenda. También puede afectar los procesos de hilatura, como vimos, ya que se enrolla o se adhiere a otras superficies. Luego, la conductividad térmica. Esto es otro punto muy importante que se toma mucho en cuenta en la actualidad, ya que esta propiedad determina si la prenda de vestir va a ser más abrigadora o no, o va a abrigar más. Entonces, va a permitir alguna sensación de confort o calidez al cuerpo, permitiendo también que el cuerpo conserve la temperatura a la cual se va a sentir cómodo. En este caso serían aproximadamente 37 grados centígrados. Entonces, ¿cómo vemos esta característica? Por ejemplo, en lugares donde la temperatura es muy baja, necesitamos utilizar fibras. Por ejemplo, si nuestro producto se va a vender en lugares donde las temperaturas son muy bajas, necesitamos que los textiles estén elaborados con fibras que puedan hacer más abrigadoras y conducir más el calor, conservar más el calor. Sucedería lo mismo cuando los lugares son muy cálidos, es decir, las temperaturas son muy altas. Entonces, se requieren en este caso fibras que no sean conductoras del calor. Estos serían entonces algunos ejemplos para estas características. Les comparto un momento para que hagan sus anotaciones. Bueno, vamos a revisar esta tabla. En esta tabla les presento diferentes fibras de diferente origen y en este caso la conductividad térmica que presenta cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si menciono el algodón, está en 0.07, la lana 0.055, la seda 0.05. Entonces vemos qué materiales son los que se utilizan más en lugares cálidos y lugares fríos. El algodón, un material que se utilizaría para usar prendas que se van a usar mucho para temperaturas cálidas. Luego tengo el poliéster 0.14, polipropileno, polipropitileno, cloruro de polivinilo, entre estos. Les comparto un momento la tabla para que ustedes revisen y hagan sus anotaciones. Bueno, entonces, a manera de resumen, podemos decir que existe una fibra textil ideal y esta fibra textil ideal debería de tener las siguientes características. 1, el punto de fusión, descomposición por encima de los 220 grados centígrados. 2, resistencia a la tracción que sea de 45 centinewtons por tex o superior a este. 3, alargamiento a la ruptura. En este caso, el alargamiento a la ruptura debe ser superior al 10% y alargamiento reversible con hasta el 5% de deformación. Número 4, la higroscopicidad, que debe de variar entre 2 y 5%. 5, la capacidad combinada de recuperar humedad y retener el aire. 6, alta resistencia a la abrasión. 7, resistencia a los ácidos, álcalis y solventes químicos.
Y 8, autoextinción al retirar de la llama. Entonces, estas serían algunas de las características que tendría que tener una fibra textil ideal. Les comparto un momento la diapositiva para que ustedes hagan sus anotaciones. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, jóvenes, para poder revisar el correo y ver si ustedes tienen dudas, comentarios o sugerencias. Les recuerdo, el correo es fe257@urrural.edu.gt. Vamos a hacer una pausa entonces y voy a revisar el correo y ver si tienen dudas, comentarios o sugerencias. Me preguntan si voy a compartir las presentaciones. Les comento que por instrucciones no podemos compartir presentaciones porque están en las sesiones en línea. Entonces, esto es a manera de que ustedes puedan revisar sus sesiones que se comparten y además están en el video tutorial. Entonces, sí, con mucho gusto, material, documentos que tenga o bibliografía, con mucho gusto se las voy a compartir. Y el link de la sesión de cada semana. Bueno, jóvenes, como no hay dudas, vamos a continuar con la sesión. Les recuerdo siempre que en el transcurso de la semana y de la sesión también voy a estar revisando el correo para poderles apoyar por cualquier inquietud que ustedes tengan. Vamos a ver diferentes ejemplos de las fibras, su clasificación en las siguientes tablas y nomenclaturas con las cuales las podríamos encontrar según diferentes organismos internacionales. Entonces, entre estos organismos tenemos, por ejemplo, la ISO, la BISFA, que es la Organización Internacional de Estandarización de Fibras Artificiales. La ISO, nosotros sabemos que es la Organización Internacional de Estandarización. Tenemos la DIN, la Unión Europea, la IUPAC, entre otras. Entonces, con estas vamos a observar que dentro de las fibras naturales tenemos las fibras que son de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Entonces, dentro de las fibras de origen vegetal, nosotros podemos visualizar ahí, no sé si se ve, voy a acercar un poquito para que tengan mayor. Dentro de las fibras naturales tenemos la clasificación según la DIN y la ISO para su nomenclatura o abreviatura. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la albahaca, el algodón, el monote, el cáñamo, capoc, esparto, formio, genequen, kenaf, lino, ramio, sisal, el yute. Estos son solo algunos de los ejemplos. Y son de las fibras de origen natural, que en este caso son de origen vegetal. Bueno, luego tengo las fibras naturales de origen animal. Entre estas podemos encontrar, por ejemplo, angora, alpaca, caballo, camello, cabra, cachemira,
conejo, lana, llama, mohair, la seda, la vicuña y el yak, y sus nomenclaturas o abreviaturas con las cuales las podemos encontrar. Les comparto entonces un momento para que ustedes hagan sus anotaciones y anoten ejemplos de algunas de estas fibras, de acuerdo si son origen vegetal o animal. Bueno, luego tenemos de origen mineral, que está el asbesto, y la nomenclatura con la cual la podemos encontrar. Ahora las fibras que son fibras manufacturadas, en estas tenemos, voy a regresar un poco para ubicarnos. Em, Tenemos las fibras artificiales, las inorgánicas y las sintéticas. En las fibras artificiales podemos encontrar el acetato, el alginato, el caucho natural, el cupro, el licocel, el modal, el triacetato y la viscosa. Para las fibras manufacturadas, en este caso las artificiales. Las inorgánicas encontramos el vidrio, el metal, carbono y cerámica. En las sintéticas podemos encontrar como ejemplo, algunos ejemplos, el acrílico, el alcohol polivinílico, aramida, clorofibra, el elastano, el elastadeno, poliéster, poliamida, polipropileno, entre otros. Voy a tratar de acercar un poco más las tablas para que ustedes puedan hacer sus anotaciones. Artificiales, inorgánicas y ahorita les comparto las sintéticas. Bueno, entonces ahora que vimos estas tablas, ya vimos que la clasificación de las fibras textiles pueden ser naturales o manufacturadas. Básicamente existe estas dos grandes clasificaciones, las fibras naturales y las fibras manufacturadas. Las naturales son todas aquellas fibras que se encuentran en la naturaleza y solo requieren una transformación o un proceso muy ligero para adecuarlas y formar con estas hilos o algún tipo de textil. Estas son las fibras naturales. Y las manufacturadas son las que requieren un proceso de fabricación, un proceso industrial para poderle dar esa forma de fibra y poder obtener la fibra. Comparto con ustedes un momento la diapositiva para que hagan sus anotaciones. Bueno, las más raras que nosotros podemos encontrar de estas fibras y que son un poco abundantes son las fibras artificiales. Y recordemos que estas se obtienen a partir de procesos industriales o algún proceso físico que le da la forma de fibra. En este caso podemos mencionar la fibra de vidrio, por ejemplo, o el proceso para algunos metales. Y en el tema de los procesos químicos, que son los que me permiten obtener las fibras sintéticas, entonces aquí, por ejemplo, recordemos que son obtenidas a partir de procesos químicos. En estos ejemplos encontramos todos los polímeros sintéticos. Bueno, entonces
Ahora vamos a revisar estas tablas. En estas tablas nosotros podemos encontrar los diferentes características en cuanto a los valores que presentan en cada una de las fibras. Tengo primero para las fibras vegetales, como ejemplo, el algodón, el lino, el ramio y el yute. ¿Qué características tengo? Alargamiento, tenacidad, peso específico y regán. Para las fibras animales o de origen animal, ejemplo, tenemos lana y seda, igual las mismas características, alargamiento, tenacidad, peso específico y regán. Para las fibras artificiales, entonces aquí vamos a ver, tenemos acetatos, triacetato, viscosa, modal y las mismas características. Además de eso, nosotros encontramos la nomenclatura con las cuales las podemos identificar. Altas, también como notas, estas mediciones o esta tabla obtenida en cuanto a húmedo o seco es el material. Por último, las sintéticas. En este caso, em, tenemos para diferentes fibras el nombre comercial con las cuales las podemos encontrar. Tal vez no lo familiarizamos mucho con el nombre de la fibra. Por ejemplo, en el acrílico tenemos el acribel, el cortel, el criol, dolan, eh, Leacril, sus nomenclaturas y sus diferentes valores para el alargamiento, tenacidad, peso y reiga. También tenemos el modo acrílico, en este caso Dinel y Berel, poliamida, aquí encontramos el nylon y el perlón, aramida, que tenemos el kermel y el nomex. Les comparto un momento esta diapositiva para que ustedes hagan sus anotaciones. Continuamos con esta información. Aquí en la continuación de la tabla tengo el poliéster. En el poliéster podemos encontrar el dacrón, que este es muy común y lo hemos escuchado muy probablemente. El tergal, diolel, terital y trevira. Tenemos la poliolefina, que en este caso encontramos el polipropileno, poliestileno. La clorofila, en este caso encontramos el cledil T, retracil, termovil, el asano, que en este caso encontramos el dorslastán y la licra. Comparto con ustedes un momento la tabla para que hagan sus anotaciones. Bueno, ahora que ya vimos las fibras, voy a pasarme este ejercicio, lo vamos a dejar para el final de la sesión. Vimos las fibras, cómo las podemos obtener, su origen y su clasificación. Ahora, a partir de la obtención de estas fibras, entonces ya podemos hilarlos a partir de este proceso y tener o formar o fabricar lo que se conoce como hilos. El hilo, entonces, es un conjunto de fibras textiles. Estas fibras pueden ser continuas o discontinuas. Se tuercen juntas para que puedan alcanzar una gran longitud y se emplean básicamente para la formación de tejidos y
para unir también los tejidos. Entonces, estos son los hilos. Los hilos, entonces, son fibras o filamentos, dijimos que pueden ser obtenidos a partir de fibras continuas o discontinuas. Entonces, cuando los filamentos son continuos, se llaman hilos continuos. Y cuando los filamentos o las fibras son discontinuas, se conocen como hilados. Estas serían entonces la definición para hilos. Hay características también importantes que evaluar en los hilos, por ejemplo, el grosor, la elasticidad y la regularidad. Dependiendo de la composición de estos hilos, también así serán las características de sus productos, en este caso los textiles. Estas características de los hilos se hacen o se realizan en laboratorios a partir de microscopios, y a partir de esto se puede asignar a los hilos un diámetro o un grosor que se conoce con el nombre de título o también con el nombre de número de hilo. Entonces, en estos estudios se pueden realizar, por ejemplo, a partir de balanzas. También hay otra característica que se estudia, que es el índice de torsión, la longitud de rotura que pueda alcanzar este hilo. En este caso, la longitud de rotura se realiza en base al propio peso del hilo. Estas serían entonces algunas de las características importantes para los hilos. Voy a compartir con ustedes un video. Este es un video para la obtención de hilo. Toca un poco el tema sobre la obtención del hilo de la seda, de la seda, pero nos vamos a enfocar en este ejercicio. Solo les pido un momento mientras comparto el video. Ahí estamos. Cualquier inconveniente me escriben, por favor. La seda de loto es una de las telas más excepcionales del mundo. Se produce solo a pequeña escala en Camboya, Myanmar y desde hace poco en Vietnam. Esta fibra natural solo la extraen unas pocas personas artesanas calificadas en todo el mundo. Sin embargo, hacer esta seda no es fácil. Extraer suficiente para una bufanda puede llevar 2 meses. El producto final puede costar hasta 10 veces más que la seda normal. Entonces, ¿cómo se fabrica? ¿Por qué es tan cara? La familia de Phan Thi Tuan ha fabricado seda durante generaciones, cultivando y cosechando los hilos de los mismos gusanos de la seda, para crear prendas de lujo. Pero hacer seda de loto es diferente. La seda proviene de los gusanos de la seda, que se crían en bandejas amplias, y hay que alimentarlos casi las 24 horas del día con hojas de morera. Las orugas hilan las hebras con delicadeza para formar los capullos y pueden necesitarse cientos de gusanos para hacer 1 kilo de seda. Pero aunque estos insectos requieren un cuidado especial, ellos mismos hacen la mayor parte del trabajo duro. La diferencia clave entre la seda de color amarillo brillante y la de loto, que es más pálida, es que cada hebra de seda de loto debe extraerse a mano. Tơ sen thì nó khác với cái lụa tơ tằm. Là tơ sen thì mình phải rút sợi tơ nó là thân mộc. Mà sợi tơ tằm kia nó có cái phần cứng hơn cái sợi tơ sen là vì nó nhờ vào cái ngực của con tằm, nó qua một cái tuyến keo của nó rút từ ruột nó ra, cái là nó có cái phần mềm mại mà có một chút co giãn. Còn tơ tằm thì nó bóng, sang trọng. Tơ sen là quý phái. Cada hilo de seda de loto comienza con un tallo de la flor de loto. El loto es la flor nacional de Vietnam y se cultiva en todo el país. Si bien esta tela se ha fabricado durante años en Myanmar, Phan Thi Tuan comenzó a experimentar con ella en 2017. Với chúng tôi thì tất cả đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam là ai cũng rất là quý cái bông hoa sen. Tất cả nước chúng tôi là rất nhiều người trồng sen. Nhưng mà bao giờ cũng chỉ có thu hoa sen, thu hạt sen thôi. Còn cuống sen là vứt ra, nó rất là bẩn. Khi mà người ta gợi ý cho tôi làm tơ sen thì tôi thấy có lợi. Cho nhân dân, cho nông dân thì tôi
Tôi nghĩ là tôi có khả năng làm được thì tôi sẽ quyết tâm tôi làm. Una vez que se selecciona y se recoge el tallo a mano, se puede extraer la seda del interior. Cada tallo contiene una cantidad minúscula de fibras finas y pegajosas, que deben enrollarse y secarse. Además, los hilos deben procesarse en 24 horas, mientras todavía están húmedos. De lo contrario se rompen, por tanto, es necesario salir a cosechar todos los días. Es más, las plantas de loto solo se pueden cosechar entre abril y octubre. Una vez que se ha pasado por el arduo trabajo de extraer las fibras, son increíblemente delicadas. Bước đầu là tôi chưa nghĩ đến làm tơ sen, thì tôi nghĩ là tơ sen thì nó mỏng manh, mà làm thì nó rất nhiều công. Sợi tơ tằm thì nó dai hơn, cho nên là có thể dệt được bằng máy, còn sợi tơ sen thì nó không có độ dai như sợi tơ tằm, cho nên là phải dệt bằng tay. Cái thời gian của cái việc lấy sợi là lâu nhất. Còn khi mà đã lấy được sợi rồi, cho vào máy dệt rồi thì nó cũng nhanh hơn nhiều, bởi vì tất cả bao nhiêu công đoạn mới được lấy được sợi, thì một người lao động làm một ngày được 200 đến 250 cuống sen. Còn cái khăn rộng 36 cm, dài 1m75 thì hết 9.200 cuống sen. Thì một người phải làm một cái khăn đấy là phải mất 2 tháng mới được một cái khăn. Una vez secos, los hilos se pesan cuidadosamente y se enrollan con delicadeza a mano, después van al telar. Aunque estas fibras son frágiles, una vez que se tejen pueden durar tanto como la seda tradicional. Fan tiene un equipo de 20 trabajadores que fabrican estas fibras a diario, lo que les permite producir entre 10 y 20 bufandas al mes. Pero cuando una bufanda de 25 centímetros se vende por algo más de $200, el trabajo duro vale la pena. El producto final es diferente a cualquier otra fibra, suave como la seda, transpirable como el lino y ligeramente elástico. Estas lujosas características lo han hecho popular entre los turistas, que buscan souvenirs exclusivos. También se han interesado en marcas de moda internacionales, que buscan una nueva tela de lujo. Pero se ha limitado su producción, ya que todavía hay pocas personas formadas en la fabricación de estos hilos. A pesar del trabajo que supone, Fantitoan espera que esta técnica se desarrolle algún día y se convierta en una industria más grande. Tôi dạy rất là nhiều, nhưng mà dạy những người lớn tuổi cũng nhiều. Những người lớn tuổi họ sẽ không có cái sự sáng tạo, không có đam mê, mà không có cái làm thì nhanh bằng những thế hệ trẻ. Cho nên là 2 năm 19, 20 này là tôi đã dùng các em học sinh trong những dịp nghỉ hè, là tôi dạy các em ấy. Mỗi năm là dạy 100 em. Thì là nhìn thấy cái thế hệ tương lai đấy nó mới phát triển được tơ sen của chúng tôi. Nhưng mà tôi chỉ mong là nhân dân Việt Nam và những thế hệ mai sau nó sẽ giỏi hơn chúng tôi, để nó sẽ có những cái cách làm khác đi, thì nó sẽ làm được nhiều hơn, nhanh hơn. Bueno, jóvenes, con este video nosotros podemos observar cómo se obtienen las fibras para la obtención de hilos. En este caso, el ejemplo es de origen vegetal, ¿verdad? También observamos de la obtención de la seda, que sería de origen animal. Muchas protectores de los animales tal vez no estarían de acuerdo con estos procesos, ya que se tiene que sacrificar a la mariposa porque debe de trabajarse antes de que rompa el capullo. Entonces, podemos también ir considerando beneficios para el medio ambiente o para trabajarlo de una manera que permita conservar y cuidar todos estos procesos el medio ambiente. Entonces, aquí ya vimos el hilo. Voy a compartir ahora con ustedes un video sobre cómo se le asigna el título y el número a los hilos. Les voy a pedir un momento. Para compartir con ustedes este video.
introducción hablar de la necesidad del sector textil, tanto el proceso de tejiduría como evidentemente dentro del propio proceso de hilatura, de ser capaz de medir el grosor de los hilos. Tanto productos finales, como podemos ver en la imagen, como los productos intermedios que vamos a ir obteniendo en diferentes pasos del proceso de hilatura hasta obtener el producto final. Por lo tanto, es una necesidad operativa dentro del sector textil el medir el grosor de los hilos. ¿Pero qué ocurre? Los hilos son materiales blandos, deformables, y por ello no podemos utilizar para medirlos los métodos tradicionales de medición. Por lo tanto, tenemos que idear una nueva idea, tenemos que idear en una forma de medirlo. Y nos basaremos en la relación existente entre la longitud de un hilo y su propio peso. Con esta relación entre longitud y peso de un hilo, obtendremos lo que se define como número, título del hilo, bueno, algunos textos también encontraremos como masa lineal del hilo. A partir de esta relación, bien, de forma directamente proporcional o inversamente proporcional, hablaremos de los sistemas de numeración, de los métodos de numeración directo y de los métodos de numeración inversos, de los cuales van a derivar los diferentes sistemas de numeración. Primero de ellos, método de numeración directo. Hablamos de una longitud fija de hilo, a la cual, al equilibrar esta balanza, que vemos en la imagen, tendremos que ir poniendo pesas también de un determinado peso cada una de ellas. Cuanto más pesas pongamos, mayor será el número del hilo. En este caso, 3 pesas sería el número 3 el hilo. 4 son 4 pesas, sería el número 4. Es decir, cuanto más grueso sea el hilo, mayor número de pesas tendremos que poner y por tanto mayor será el número o título del hilo. Caso inverso, dice el nombre, método de numeración inversa. Aquí tomamos un peso como fijo. Y lo que hagamos es colocando longitudes de madejas de hilo de determinada longitud hasta equilibrar la balanza. Cuanto más fino sea el hilo, mayor número de madejas tendremos que ir poniendo y en este caso, cuanto mayor sea el número, más fino será el hilo. Bien, de forma ya directa pasamos a los sistemas de numeración y dentro de los métodos de numeración directos hablamos del más utilizado, del TEX, que surgió como una idea de unificación de todos los sistemas de numeración, pero que se ha convertido en uno más. Los diferentes sistemas derivan de las diferentes formas de medir y pesar las diferentes unidades adoptadas en cada una de las zonas geográficas. Por eso hay infinidad de sistemas de numeración derivados de los diferentes métodos de numeración. En este caso, en el sistema métrico directo o TEX, hablamos de una madeja de 1000 metros y pesas de 1 gramo. Cuanto mayor sea el grosor del hilo, mayor número de pesas de 1 gramo. En este caso tendremos que colocarlo. En este caso, 3 pesas de 1 gramo sería el número 3. La ventaja de este sistema es que, como cualquier sistema de métrico decimal, admite múltiplos y submúltiplos utilizados durante los procesos de hilatura, por ejemplo, para medir la cinta de carda o la mecha, o submúltiplos para medir el caso de las fibras. Otros sistemas directos, como decía, derivados de la utilización de otros sistemas, otras unidades de medida, por ejemplo, también muy utilizado el denier, o seda natural. En este caso, la unidad de medición es el aula y el de peso es el denier, longitud auna y peso el denier. Bueno, pues en este caso, la relación entre aunas y deniers nos define el sistema métrico, el sistema de seda natural. Otro de la lana carda. En este caso hablamos de longitudes de 540 metros y pesas de 1 gramo. En los inversos, el más utilizado, el métrico inverso. Un peso fijo de 1 gramo y madejas de 1000 metros hasta equilibrar la balanza. El algodón catalán, utilizado como su nombre indica para el algodón, la relación entre 1,1 libra catalana, que son 440 gramos, y 500 cargas. En el número inglés de algodón, lo mismo, una relación entre una libra inglesa, 1,1 libra inglesa y 840 yardas. Todo esto se simplifica y se obtiene de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla a partir de la siguiente expresión, en la cual tenemos
a n, que nos indica el número del hilo, en este caso como superíndice, con una d, un sistema de numeración directo. Hablamos de una constante, que esta constante es la relación de esas unidades de medida que he dicho anteriormente, de longitud y de peso, y la relación entre el peso y la longitud. Es decir, cogemos una longitud de hilo, la pesamos, colocamos numerador y denominador y utilizamos la constante del sistema que queremos utilizar como sistema de numeración. En este caso, por ejemplo, queremos utilizar el métrico directo TEX, la constante sería 1000 y multiplicaríamos este cociente por 1000. En el caso de la seda natural, la constante de la seda es 9000, utilizaríamos el 9000, o en el caso de la lana cardada el 504. Por lo tanto, es una forma muy sencilla de midiendo y pesando un hilo, multiplicándolo por la constante del sistema que queremos utilizar, definimos el número del hilo. Por ejemplo, tenemos una madeja de 100 metros que pesa 5 gramos. La pregunta es, ¿cuál sería el número métrico directo, el número TEX? Tan sencillo como, utilizando la expresión que he dicho anteriormente, tenemos que el sistema métrico directo o TEX es igual a la constante que hemos visto anteriormente, 1000, multiplicado por los 5 gramos que pesan los 100 metros de hilo. Esto nos daría un resultado de 50. El hilo sería de 50. Lo mismo ocurre para los métodos de numeración inverso. Con esta expresión, evidentemente, es inversamente proporcional al peso. Cuanto mayor es el peso, menor es el número. Y haríamos lo mismo, longitud dividido por peso multiplicado por la constante del sistema de numeración inverso que utilicé. Más utilizado el métrico inverso, la constante es 1. Por lo tanto, multiplicaríamos por 1 esta expresión. Directamente tendríamos el resultado. Para el valor catalán, hablaríamos de multiplicar esta constante, ¿vale? 0,566. Bueno, el valor en inglés, 0,591. Otro ejemplo, también para poder practicarlo, si tenemos una madeja de hilo de 400 metros que pesa 10 gramos, ¿cuál es su número métrico inverso? Tan sencillo como aplicar la expresión. Número métrico inverso sería la constante, que es 1, la longitud, 400 metros, y el peso, los 10 gramos. En este caso, el número sería 40 métrico inverso. Bueno, jóvenes, entonces con este video nosotros ya podemos observar cómo podemos obtener el número y título para un hilo. Continuamos entonces con los tejidos. Los tejidos, recordemos que en este caso consiste en juntar una serie de hilos. Esto se hace con patrones o con reglas para poder formar lo que se conoce como telas. Estos se obtienen a partir de cruces en los hilos perpendiculares. La mayoría de los tejidos clásicos o los cruces se entretejen en hilos precedentes como las gasas o el tul. Los tejidos pueden clasificarse como tejidos planos. En el tejido plano encontramos que se realizan telares planos. Estos están construidos por una serie de hilos y tienen lo que se conoce como urdimbre y trama. La urdimbre se refiere a la colocación paralela de los hilos, en este caso que sigue el largo de la tela, y el trama es lo que se conoce como el ancho de la tela. Entonces, en este caso, se tratan de hilos continuos que vienen en dirección perpendicular a la urdimbre. De acuerdo a la forma como se cruzan los hilos en el trama y en la urdimbre, se pueden obtener diferentes productos que se conocen con los nombres de tafetán, diagonal, sarga, Oxford, satín, entre los que podemos mencionar como ejemplo. Entonces, estos serían los tejidos planos. Y
Luego tenemos los tejidos de punto. Los tejidos de punto se tejen en máquinas circulares. Estos forman mallas. El tejido de punto en este caso no tiene orillo. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este término de orillo. Se tejen en telares grandes y se utilizan en la calcetería. Luego, algunos de estos tejidos de punto más conocidos son Lacoste, Piqué, el jersey. También tenemos la franela. El tejido de punto se utiliza principalmente en la ropa interior femenina, también en la ropa interior masculina, así como en ropa deportiva. Estos serían entonces los tejidos y su clasificación. Voy a hacer una pausa para revisar si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario o sugerencia del curso. Voy a dar unos minutos para que ustedes puedan redactar sus inquietudes al correo del curso. Recordemos que es fe257@rural.edu.gt. Si no hay dudas, entonces quizá en el transcurso de la semana ustedes deseen o tengan alguna inquietud, la pueden escribir al correo. Bueno, como no hay dudas, jóvenes, entonces con esto concluimos el contenido de la sesión que dejé de presentar. Bueno, entonces vamos a revisar las preguntas de estudio. Preguntas de estudio, fibras, hilos y tejidos. Semana número 1. Pregunta número 1. Se denomina así al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar hilos y posteriormente tejidos. Pregunta número 2. Es una condición que debe reunir la fibra textil. Pregunta número 3. Es una fibra obtenida de folículos pilosos. Pregunta número... Ay, perdón. Jóvenes, dejé de compartir. Solo si me permiten un momento. Ahí estamos. Pregunta número 4. Fibra que se obtiene uniendo elementos químicos simples, conocidos como monómeros, para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos, conocidos como polímeros. Pregunta número 5. Conjunto de fibras textiles continuas o discontinuas que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que directamente son empleados para la fabricación de tejidos o para el cosido de estos. Bueno, jóvenes, con esto concluimos el contenido correspondiente para la semana número 1. Muchas gracias por su atención. Los veo en la próxima sesión. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y un buen inicio y muchos éxitos en la semana que está por venir. Muchas gracias. Los veo en la siguiente sesión.